Cabello Abdala, señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Luis Cordero Vega, señor Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Cristóbal Almera Muñoz, y de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Luis Sepúlveda Coronado, señor Defensor Nacional, Carlos Morajano, señor Subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo Falcón, señores directores de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y Academia Judicial, Ricardo Guzmán Sanza y Juan Enrique Vargas Llancós, respectivamente. Señora directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras Largo. Señoras y señores fiscales judiciales de todo el país. Señor director nacional de Gendarmería de Chile, Sebastián Urra Palma. Señor presidente del Comité para la Prevención de la Tortura, Sebastián Cabezas. Académicos de universidades del país, exfiscales judiciales, invitados especiales, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Le damos la bienvenida a la inauguración del Encuentro Anual de Fiscales Judiciales de Corte de Apelaciones del país, año 2023. Instancia para plantear, debatir y reflexionar en torno a la función que las fiscalías realizan en materias tales como transparencia, probidad, fiscalización carcelaria, tramitación de sumarios administrativos, dignidad y derechos de las personas privadas de libertad, entre otras responsabilidades. Iniciamos la jornada inaugural con las palabras del señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Juan Eduardo Fuentes Vilmar. Muy buenos días a todos y a todas. Me adhiero a los vocativos anteriormente enunciados. Reciban todas y todos mi más cordial saludo. Me llena de satisfacción dar inicio a este encuentro anual de fiscales judiciales de Corte de Apelaciones y agradezco la presencia de cada uno de ustedes. Este encuentro anual no es simplemente una reunión rutinaria. Aquí tenemos una instancia invaluable para intercambiar ideas, fomentar el diálogo constructivo y fomentar a examen nuestras prácticas y políticas institucionales. Por eso, celebro que este año el foco se dirija a temas relevantes para la evolución de nuestro sistema judicial y el fortalecimiento del rol de la Fiscalía. Permítame repasar algunos de estos temas y cómo repercuten en nuestra agenda. El progreso tecnológico en el sistema de justicia es un punto cardinal de este encuentro. Vivimos en la era digital y no podemos ser simples espectadores de este avance. Tenemos el deber de adoptar las herramientas tecnológicas que nos rodean para aumentar la eficiencia y transparencia de nuestros servicios. Pero también debemos ser conscientes de los desafíos que esto representa en términos de seguridad, privacidad y capacitación continua de nuestro personal. Otro eje central radica en la supervisión y fiscalización en el sistema de justicia. Sin estas funciones, la efectividad e integridad del sistema judicial se encontrarían siempre en riesgo. Contar con un alto estándar de comportamiento en la institución llamada a resolver en forma definitiva los conflictos de relevancia jurídica resulta fundamental para posesionarla con entereza en el trascendente papel que le corresponde, fortaleciendo así el Estado de Derecho. Y por último, pero no menos importante, debemos abordar la gran pregunta sobre la visión de futuro para nuestro sistema judicial. Necesitamos explorar nuestra creatividad y armonizar las visiones más ambiciosas con las más realistas. Es cierto que las instituciones jurisdiccionales, por definición, suelen pensarlo bien antes de dar pasos innovadores a fin de respetar cabalmente el rol que el ordenamiento jurídico ha previsto para ellas, herederas de valores y disposiciones de antigua data. Pero los avances tecnológicos que en nuestro caso hemos experimentado como poder del Estado son prueba de que es posible resguardar los principios y reglas esenciales de la jurisdicción. Es un equilibrio que no nos debe imponer el inmovilismo, sino invitar hacia la cultura de la innovación, pero con responsabilidad. Para los fines anteriormente mencionados, considero que tres pilares fundamentales deben guiarnos: justicia, transparencia y eficiencia.
Aspiramos a un sistema judicial que trate a todos los ciudadanos por igual y proteja sus derechos. Un sistema transparente con decisiones y procedimientos claros y accesibles para todos. Y un sistema eficiente que haga uso de la tecnología y los mejores métodos para resolver los casos de manera oportuna y justa. Si trabajamos juntos, esta visión, aunque ambiciosa, es absolutamente alcanzable. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en su realización. Jueces, fiscales, notarios, conservadores y todos los funcionarios del Poder Judicial deben contribuir a mejorar nuestro sistema. Para ello, debemos estar dispuestos a aprender, a adaptarnos y a mejorar y, sobre todo, también estar dispuestos a escuchar a nuestros colegas, a los expertos y especialmente a los ciudadanos de nuestro país. Quiero finalizar con una idea clave. Lo que aprendamos aquí, apliquémoslo en nuestro trabajo diario. Este encuentro no se trata solo de compartir y aprender, sino de llevar estos conocimientos y experiencias a la práctica para fortalecer nuestro sistema judicial en términos efectivos. Les deseo el mayor de los éxitos en este encuentro, con la seguridad que sabrán aprovechar al máximo este generoso espacio de intercambio de ideas y experiencias con foco en el mejor servicio para el justiciable. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, presidente. A continuación corresponde la primera clase magistral de esta jornada, a cargo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega, quien se referirá a la probidad y transparencia en la función jurisdiccional. Ministro, por favor, usted con la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. También hago mío los vocativos que se han indicado y lamento haber alterado el orden, pero tengo que ir a hablar también de otros temas al Congreso. Yo me voy a focalizar en la presentación de hoy en algunas cuestiones que me parece que son relevantes de considerar mirando al Poder Judicial como parte de la función pública. Y para ello, las opiniones que yo vertiré mirarán al Poder Judicial no simplemente como el ejercicio de una función jurisdiccional, sino que también como la prestación de un servicio público, lo que supone no solo las obligaciones que recaen sobre quienes ejercen la jurisdicción, sino que también de quienes se desempeñan como auxiliares de la misma. En la literatura, y por cierto pareciera conveniente no olvidar, los problemas centrales que subyacen a los problemas de integridad, probidad, corrupción, está en una explicación de Kierkegaard de hace bastante tiempo, ¿no? La idea de que los riesgos que en ellos se encuentran está cuando tenemos monopolio de una función pública más un cierto margen de arbitrariedad con menos estándares de responsabilidad. Esa consideración es extremadamente importante para entender por qué quienes desempeñamos funciones públicas tenemos que estar sujetos a estrictos escrutinios y rendiciones de cuentas. Pero hay una idea adicional. La idea adicional que subyace a la idea de probidad, ¿no? A la cual quiero ejemplificar más adelante, tiene que ver con lo que supone la integridad de la función pública, un concepto que en algún sentido podría ser abstracto, pero que, citando las referencias que hace Cortina con Downes, diría principalmente, y si me permite, se refiere a la virtud de la integridad y a la integridad consiste, en rigor, en la coherencia entre las declaraciones y las realizaciones. Una caracterización que uno podrá compartir o no, pero que en términos sencillos supone que la integridad es esencial para que sean eficientes las relaciones interpersonales, porque el engaño desfigura los mensajes que transmitimos, crea una niebla y ya no sabemos de qué estamos hablando. Por eso la gente y quienes desempeñan función pública debiéramos valorar positivamente la integridad, porque hace que las relaciones entre los sujetos sean más transparentes y eficientes. La comunicación es más fácil y barata en una sociedad de personas veraces que en una de mentirosos. ¿Por qué esta discusión sigue generando controversia y por qué, tal como ha señalado el Contralor, es una obligación que no supone simplemente respeto de las reglas, sino que una dinámica permanente de observación?
porque quienes ejercen función pública deben tener en consideración que están habitualmente expuestos a una interrelación entre la función pública que desempeñan, las actividades privadas que las desafían y la política que pretende interferirlas. Esos tres elementos suponen factores intersectoriales que generan efectos extremadamente complejos. Cuando esas relaciones intersectoriales, por ejemplo, se dan entre la política, la economía y la función pública, ¿no? Tenemos incentivos y hay problemas que están vinculados al financiamiento de la política, a las propuestas, a los cuadros, y eso genera debate sobre las negociaciones incompatibles, los conflictos de intereses, la aceptación de los sobornos, etc. Cuando el problema es entre el vínculo entre la política y la función pública que se desempeña, ¿no? Bueno, la pregunta es cómo dividimos la función pública de aquella división en la cual la política en ocasiones trata de involucrarse. Y cómo separar el mérito o cómo resguardar el mérito de la función pública de aquellos que indebidamente desean intervenir por ellos. Y por eso genera designaciones particulares o arbitrarias, nepotismo, amiguismo, pago de favores políticos. Cuando el problema, a su vez, es entre la intersección económica y política, el Estado suele utilizar actos que generan demasiada riqueza para terceros, concesiones, ¿no? Emisión de actos, autorizaciones, decisiones jurisdiccionales o similares. El problema es cuando no resolvemos razonablemente esos vínculos, generamos incentivos para el soborno, para los fraudes, para la evasión impositiva, para el lavado de activos. Quienes están acá y quienes estamos acá, estamos permanentemente expuestos a estas relaciones. Tener conciencia de ellos es relevante respecto de las funciones públicas que desempeñamos. ¿Dónde están los riesgos entonces? Bueno, si uno mira ese mundo de la intersección entre la política y la función pública, eso tiene mucha relevancia para definir carreras funcionarias o el régimen de nombramientos, no solo los judiciales, sino que los auxiliares de la Administración de Justicia. Cuando es lo público y lo privado, genera incentivos para nombramientos transaccionales, y cuando se junta e interrelacionan esos tres factores, que es la función pública, la política y los incentivos privados, generamos incentivos muy inadecuados para las decisiones jurisdiccionales. ¿Cómo reducir algunas de estas cuestiones? Bueno, quien les habla, es cierto que es ministro de Justicia, pero mi formación viene del derecho administrativo, así que disculparán, por lo tanto, a mí y al Contralor el exceso de derecho administrativo que probablemente van a tener esta mañana, en el fondo, ¿no? La primera tiene que ver con factores organizacionales. La pregunta de cuál es el modelo de gobierno judicial es extremadamente relevante para saber cómo podemos discriminar unas de otras. Es cierto que sobre el actual modelo de gobierno judicial tenemos críticas compartidas. La pregunta es si las soluciones planteadas son suficientes o no. Yo tengo algunas reservas, pero lo que sí quiero decir es que un modelo de gobierno judicial vertical genera determinado tipo de incentivos en algunos de estos lugares. Pero lo que uno debiera tener presente es que con indiferencia de cuál es el modelo de diseño institucional, las soluciones de política pública siguen generando problemas secundarios. Los grandes desafíos en la política pública es que las soluciones de hoy son los problemas de mañana. Creer simplemente que adoptamos una solución hoy y una regla hoy resolverá los problemas permanentes sigue siendo una ingenuidad. Eso tiene relevancia también en los sistemas de carrera. ¿Cuáles son los modelos de carrera que debemos establecer? Los mecanismos de designación que tienden a confundir objetivos o además la opacidad de los mecanismos de designación. La transparencia, entonces, se transforma en un aspecto relevante para la calidad del tipo de decisiones que debemos adoptar. Y también hay factores privilegiados, ¿no? Los riesgos a los cuales está sujeto el Poder Judicial son muy evidentes de antiguo. Poderes de nombramiento discrecional en instancias intermedias y bajo escrutinio del modelo de comunidades, particularmente porque buena parte de nuestras interacciones se da en el contexto de comunidades legales extremadamente endogámicas. ¿Qué hacer entonces? Bueno, una manera de abordar es que en el caso de la intersección sectorial, aquellos que he señalado, ¿no? Esta idea de que avanzamos en reformas pero siempre tenemos la amenaza de la corrupción detrás, es reducir las relaciones para neutralizar los conflictos de interés. Es de ingenuos creer que un sistema legal puede suprimir los conflictos de interés. Lo genuinamente relevante es cómo gestionamos los conflictos de interés.
La vida, y por cierto el Estado, no está lleno de santos ni de santas, y por lo tanto lo que tiene razonablemente que hacer un sistema legal es cómo resolver adecuadamente esos conflictos de interés. Y cuando vamos a resolver los conflictos de interés, no solo tiene que ver con la manera en que diseñamos las reglas para abordar los conflictos de interés, sino que en los procedimientos que sistemáticamente implementamos y revisamos para abordarlas. Más adelante ejemplificaré con algunas ideas que creo pueden servir para poder entender este punto. Lo segundo tiene que ver con cómo pensar los diseños organizacionales. Por deformación, desde mi punto de vista, los diseños institucionales, tanto en la administración pública, pero también en sistemas de organización como el Poder Judicial, generan incentivos en un sentido u otro. Modelos verticales o modelos atomizados van a tener consecuencias en carreras y sistemas de nombramiento que son bien distintos. Y también hay factores privilegiados. Uno de los principales riesgos que tiene el Poder Judicial en general ha sido los mecanismos de nombramiento en los sistemas intermedios. Dejarlos fuera es quizá evitar los riesgos a los cuales pueda estar sometido. ¿Qué instrumentos? Bueno, hay muchos. El Poder Judicial y particularmente a través de la Fiscalía Judicial, y en eso la Fiscalía Cabello ha cumplido un rol relevante, es mirar las declaraciones de patrimonio e intereses de un modo distinto a una simple consignación singular. Si creemos que la declaración es una especie de fotografía de un momento determinado respecto de la cual nosotros podemos prescindir hacia el futuro, cometemos un gran error. Las declaraciones de patrimonio e intereses, además de ser un mecanismo de escrutinio permanente de la ciudadanía respecto de que declaran cada uno de los funcionarios, es también un recordatorio a qué tipo de riesgos estamos expuestos. Un error habitual de las autoridades públicas es creer que una vez ejecutadas sus declaraciones de patrimonio e intereses, ellas no las perseguirán respecto de las decisiones futuras. Su objetivo es permanentemente recordarles cuáles son los conflictos de interés a los cuales deben enfrentar. Lo segundo es que los mecanismos de publicidad y transparencia en los cuales ha venido trabajando la Contraloría durante largos años para generar desincentivos a acciones impropias también son medios adecuados. Y algo que suele, en algún sentido, provocar incomodidad es la forma y modo en que se gestionan las denuncias anónimas como mecanismo de acopio de información. Algo que durante algún tiempo ha desarrollado desde hace algunos años la Contraloría y que cuando lo diseñó hubo cierta preocupación y en algún sentido escándalo. Seríamos objeto de denuncias ya no solo anónimas, sino que irresponsables. El tiempo ha enseñado que esas denuncias han permitido generar diseños institucionales para hacer buenos mecanismos de auditoría. ¿Y por qué esto importa? Y en el caso de la administración pública esto es bien relevante, ¿no? El modelo sobre el cual está construido el principio de probabilidad supone esa conducta que es leal y honesta, pero siempre con preeminencia en el interés general sobre el particular. La idea de suprimir la moralidad es clave, y lo fue clave en la reforma del 99. La segunda, que las ideas que subyacen al interés general son ideas que no tienen que ver con fines necesariamente, pero sí con medios, los medios y la optimización suficiente para el desempeño de la misma. Y que por lo mismo, cuando hablamos de intereses particulares, no estamos hablando necesariamente de intereses espurios, no estamos hablando de intereses económicos, sino que simplemente una hipótesis en virtud de la cual yo pueda estar en un riesgo de sobreponer una posición singular a la que precede el interés general. Por eso, aquí está comprometido un juez, por ejemplo, al momento de decidir un asunto, es extremadamente relevante para resolver también ese conflicto. Así las cosas, el conflicto de interés como idea no es algo a lo cual nosotros debiéramos enfrentarnos como una especie de maldición, sino que simplemente como un mecanismo de solución. Todos quienes estamos en esta sala estamos enfrentados a un conflicto de interés. La diferencia entre una buena solución y una mala solución es cómo resolvemos ese conflicto para garantizar la regla de imparcialidad. Veamos algunos ejemplos, y los ejemplos que voy a utilizar son ejemplos comparados para evitar la contingencia, ¿no? Pues bien, por razones obvias, por cierto. Hace algunos años, una película que se llama El Renacido, que probablemente ustedes ya vieron, estuvo nominada a los Oscars, de hecho la obtuvo, que relata la historia
de la conquista del oeste en Estados Unidos. Pero para esto no voy a contar la película, lo que genuinamente voy a contar es la historia de su autor, Michael Punke. Él, un funcionario destacado del Departamento de Estado, había sido el autor del libro que con posterioridad fue llevado al cine. Por cierto, la película fue nominada al Oscar y la gran pregunta es si Punke debía o podía asistir a la ceremonia de la entrega de los Oscars. La decisión de Punke fue que no podía asistir. Y la razón era relativamente simple. Era funcionario del Estado, había escrito un libro que era un bestseller, pero él no podía aprovechar la posición funcionaria en la que estaba para obtener un beneficio particular. Como yo he dicho en otra ocasión, si nosotros tuviéramos tal circunstancia, es probable hasta que el presidente o presidente de la República hubiera asistido a la ceremonia de los Óscar. La idea central que subyace al problema de Punke tiene que ver con lo siguiente, y es que no obstante en su vida privada ser una persona exitosa, la posición funcionaria, aun cuando estuviera fuera de su jornada de trabajo, le impedía beneficiarse de ella. ¿Esta regla es muy distinta a la nuestra? No, es una regla similar a la que existe en el derecho administrativo chileno. El segundo caso es el caso del gobernador de Virginia, y esto tiene que ver con un caso que es bien relevante, porque la pregunta es si los favores políticos cotidianos, un reloj, un regalo, puede ser constituido o no de soborno. Aunque la discusión es una discusión de delitos, la relevancia del caso del gobernador de Virginia que llevó a la Corte Suprema implicaba generar una gran disputa sobre los alcances legales de lo que pueden ser entendidos como actos oficiales, por un lado, y por la otra, por lo que pueden ser entendidos como actos de corrupción procesados penalmente. Ese es el aspecto que es relevante. ¿Y por qué importa esto? Bueno, porque aunque es repudiable, ¿no?, el gobernador de Virginia había sido condenado cuando el caso llegó a la Corte Suprema, el Tribunal Supremo lo que dijo es que no hay duda de que en este caso es desagradable. Incluso puede ser peor que eso. Pero nuestra preocupación no es con los cuentos asquerosos de Ferraris, Rolex y vestidos de baile. En cambio, lo que se trata de resolver son sobre las implicancias legales más amplias de la interpretación del Estatuto Federal sobre soborno. Una interpretación más limitada, el término acto oficial deja mucho espacio para procesar la corrupción. La pregunta del gobernador de Virginia sigue estando abierta y la tensión no es trivial, porque deja en debate no solo el caso de los regalos, sino que esa delimitación entre la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal, entre las exigencias de la función pública y el reproche judicial. El tercer ejemplo podría ser aquello que viene de nuestra vida privada. En otros términos, ¿cuánto del desempeño de nuestra vida privada también se traduce en un problema de probidad? Dicho de otro modo, el ejemplo clásico de esto, y esto sería el debate europeo, aquí ya estoy, otro ejemplo, es a una pregunta: ¿puede un juez ser amigo en Facebook de una de las partes en el juicio? Por cierto, ese tipo de cosas no pasan, ¿no? El debate no es trivial, y a Facebook agreguen otro tipo de redes sociales en el fondo, ¿no? Esa pregunta no es trivial porque la posición genuina sobre qué importa de la vida privada en el caso de los funcionarios públicos no solo tiene que ver con el desempeño de su vida privada, sino que en estricto rigor es cuánto del desempeño en su vida privada se proyecta a la función pública concreta que ésta tiene. En términos simples, supone que una conducta de la función se proyecta a la actividad que él desempeña. No es lo mismo, en consecuencia, un funcionario profesional de un servicio público que aquel que ejerce una función directiva o ejecutiva. No es lo mismo quien ejerce una función administrativa en un tribunal quien tiene la obligación legal de imparcialidad entre las partes. Y esto no solo tiene relevancia por las causales que ustedes conocen del Código Orgánico de Tribunales, sino, por ejemplo, en el caso de los funcionarios de la administración.
Existe una mítica cláusula que establece como obligación el tener una vida social acorde con la dignidad del cargo. Esa simple expresión está llena de contenido en el derecho administrativo y de él depende en buena parte el establecimiento de un régimen de infracciones o no. La pregunta entonces es si puede ser amigo de una de las partes en una red social. Es extremadamente relevante en el caso de los jueces y juezas para la imparcialidad. No voy a involucrarme en casos nacionales, lo digo. Y por último, ¿qué pasa si un grupo de funcionarios y jueces del Estado deciden irse de fiesta, de vacaciones, por cierto, y se filtra un audio donde hay un escándalo? ¿Tiene que ver sus vacaciones privadas con el desempeño de la función pública? Este es el debate del agua escondido en el sur de Argentina. La discusión no es trivial. Y no es trivial, y con esto ya voy a ir cerrando, porque lo que he querido demostrar brevemente, es algo que probablemente el Contralor va a analizar con más detención, es que quienes ejercemos función pública, y eso no es ajeno a la función jurisdiccional y a los auxiliares de la Administración de Justicia, es que lo exigible tiene que ver con el ecosistema de integridad pública. Eso no solo tiene que ver con cumplir las reglas, tiene que ver con una cultura de la integridad. Eso no solo tiene que ver con cumplir obligaciones formales, sino que generar mecanismos efectivos de rendición de cuentas. No solo aquellas que tienen que ver con las rendiciones de cuentas formales, sino que en un aspecto que se nos olvida con mucha facilidad. Quienes desempeñamos función pública estamos permanentemente expuestos a riesgos. Creer que simplemente cumplir con la formalidad de la ley estamos ajenos a ello es, de nuevo, una inocencia. Quienes ejercen función pública, por lo tanto, no solo tienen el deber de conocer la ley, sino que tienen la obligación permanente de tener conciencia de los riesgos que enfrentan. Y de las instituciones, por lo pronto, generar las condiciones para que, si hay funcionarios o funcionarias, jueces o juezas, que puedan tener legítimas dudas sobre un potencial conflicto de intereses que enfrenta, tenga la tranquilidad de que podrá tener un lugar donde esa consulta, con la reserva, podrá ser estudiada y analizada. Esto no es un problema simplemente de buenas prácticas o, de algún otro modo, una manera de resguardar responsabilidad personal. Es, y este es el tercer factor, la manera de dar confianza y garantía en el sistema. Aquello que probablemente se va a referir el Contralor sobre el sistema en general. ¿Por qué esto último es importante? Porque uno de los aspectos claves es cómo es posible transmitir confianza a los usuarios del sistema institucional, en este caso, a los usuarios del sistema judicial. Habitualmente, la confianza, que es clave para la cohesión social y la calidad de la democracia, suele ser derribada, especialmente cuando entendemos el cumplimiento de reglas simplemente formales. Cuando, en rigor, el sistema institucional genera condiciones de impunidad, no solo respecto a los asuntos que resuelve, sino de quienes asumen responsabilidad. Y en tercer lugar, en que sus decisiones no son oportunas. Tener conciencia de que en ese fenómeno de integridad estamos más allá del cumplimiento de la ley es clave, no solo para la dignidad de la función pública, es clave para la confianza en el sistema judicial, pero sobre todo es extremadamente relevante para la sanidad del sistema democrático. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Entiendo que debe retirarse porque tiene obligaciones y también agradecemos la presencia de los ministros de la Corte Suprema que tienen que integrar sala, obviamente, para que hagan cumplir su función también. Muchas gracias, ministros y ministras. Podrían pasar más adelante. Invitamos también a los fiscales judiciales si pueden tomar asiento más adelante también para ocupar los asientos que quedaron vacíos por las autoridades. Muchas gracias.
¿Sí? Ocupemos todos los asientos de adelante, por favor. Sí. Ahora sí, muchas gracias a todos por su buena disposición. Continuamos con la segunda clase magistral de esta jornada, que está a cargo del Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez Soto, con el tema La tecnología como instrumento para lograr la integridad pública. Contralor, lo dejo a usted con la palabra. Bien, muy buenos días. Hago mío los vocativos y muchas gracias por la invitación, sobre todo a la fiscala judicial. Muchas gracias. Creo que aquí se va a notar el contraste entre el profesor Cordero y yo, porque el profesor dejó la academia hace unos meses y yo la dejé hace casi 8 años. Así es que, por favor, no esperen una clase tan... No es una clase magistral, es una charla solamente. Y eso es lo que... Claro, dicen que es muy malo partir bajando las expectativas, pero en realidad es lo que tengo que hacer. No quiero que ustedes se imaginen que aquí va a haber algo tan elevado como lo que acabamos de escuchar, pero sí muchos puntos de coincidencia. Sobre todo por lo que dijo el presidente. Me quedé con algunas cosas que usted dijo, presidente. Dijo innovación con responsabilidad, que yo creo que eso es algo que vamos a mostrar acá. Y esos 3 pilares que señaló, que tiene que haber justicia, transparencia y también eficiencia, que también son esos 3 principios que creo que evidentemente en el Poder Judicial tienen que estar siempre presentes, pero en realidad en todo lugar donde de alguna manera se ejerce poder público. En mi presentación, ahí parece, a ver si... O a lo mejor si voy indicando... Ahí está, ya, gracias. Voy a tratar esos 3 temas que aparecen ahí. La integridad como antídoto a la desconfianza, que coincide mucho con lo que dijo el ministro recién. La tecnología como una herramienta contra la corrupción. Y voy a irme derechamente a algo que tiene que ver con la función de ustedes, que es cómo manejar las declaraciones de intereses y patrimonio y qué es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Por qué es tan importante la confianza? En realidad ya lo dijo el ministro, voy a solo hacer una brevísima referencia. La confianza en realidad es lo que nos ha permitido como especie estar acá. En realidad, si uno se pusiera un poco antropológico, deberíamos llegar a la conclusión de que es precisamente porque somos capaces de confiar y a partir de la confianza cooperar unos con otros, hemos sido capaces de al final dominar el mundo. Por eso el mundo no está dominado ni por los leones, ni por los chimpancés, ni por los gorilas, está dominado por los humanos, porque fuimos capaces de cooperar. No es que estemos especialmente dotados mejor que otros, fuimos capaces de cooperar para lograr ciertos objetivos. Y para cooperar es necesario confiar. Y si no hay confianza es muy difícil poder avanzar, es muy difícil poder embarcar a alguien en un proyecto si no hay confianza. Es muy difícil poder decirle, vamos a lograr algo juntos si es que no confío en aquel que me está convocando. Y como dice ahí, es uno de los fundamentos más importantes sobre los cuales se construye la legitimidad y la sostenibilidad de un sistema democrático. En la democracia, la base está dada por la confianza. Si no tengo confianza en las instituciones, evidentemente que ese sistema se empieza a socavar. Las instituciones en su conjunto. Y desgraciadamente en nuestro caso, en nuestro país, la situación no es muy buena. Como ustedes saben, nosotros formamos parte de la OCDE. La OCDE es ese grupo de países que se supone que se caracterizan por tener buenas políticas públicas. En el fondo eran los países más ricos los que estaban ahí. Eso ya no es tan así. Lo único bueno es que esto está un poco desactualizado porque ahora ingresó Colombia y entonces probablemente están un poco más abajo que nosotros en ese indicador. Entonces esa es la única buena noticia que uno podría decir. Pero en el fondo lo que yo quiero transmitir acá es que evidentemente el valor de la confianza en nuestro país
y la confianza en el gobierno es muy baja, es bajísima. Y eso hace muy difícil poder llevar adelante cualquier política pública. Pero la mala noticia para todos, incluyendo a la Contraloría, y me atrevería a decir también al Poder Judicial, es que cuando uno piensa en el gobierno, en realidad la gente no está pensando en el gobierno como poder ejecutivo, está pensando en todo aquel que ejerce una función pública. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor han pensado o les han preguntado, bueno, tú entonces como funcionario público en su ámbito privado, la gente no hace esas distinciones? A mí muchas veces me han preguntado, oye, ¿cómo es trabajar con tu jefe, Boric? ¿Cómo es trabajar con tu jefe, Piñera? Estamos todos en el mismo saco, es todo lo mismo. O sea, la gente no piensa que es un organismo autónomo, no piensa que es otro poder del Estado, no piensa que es para el público en general, y no tiene por qué ser de otra manera, porque en el fondo no todos han pasado por una escuela de Derecho o una escuela de Administración Pública, no tienen por qué saberlo. El gobierno al final es todo aquel que ejerce poder público, y por lo tanto estamos todos ahí, y debería ser motivo de preocupación de todos. Y la confianza se empieza a perder se empieza a destruir cuando uno dice una cosa, dice que va a hacer una cosa y luego empieza a hacer una distinta. Cuando uno dice que va a tomar una decisión y luego empieza a hacer una que parece un poco distinta. Y eso, estamos llenos de ejemplos de eso. Por eso es tan importante tener esa coherencia, ¿no? Esa coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y no generar una expectativa que después no va a poder ser satisfecha. Ese es el gran problema que tenemos. Que, claro, para poder llegar al poder muchas veces hay que generar muchas expectativas. Vamos a terminar con la delincuencia, vamos a terminar con la corrupción, se les acabó la fiesta, vamos a terminar con la puerta giratoria. Y así tantos eslogans que generan esa expectativa que luego no se puede cumplir. Pero en nuestro micromundo, es decir, en el lugar donde nosotros ejercemos el poder también, que puede ser más o menos, ¿no? Puede ser dentro de la Contraloría, puede ser, claro, yo soy el jefe de una institución, puede ser dentro de una fiscalía, puede ser dentro de la defensoría, y así sucesivamente. También nosotros vamos generando expectativas que muchas veces no logramos satisfacer. Hay una relación directa entre esa percepción de corrupción y ese grado de confianza o nivel de desconfianza. Muchas veces uno dice, no, Chile está muy bien porque es de los países que están mejor rankeados en un índice de percepción de la corrupción. Pero en realidad cuando uno hace esta relación, porque este es un gráfico que construimos en la Contraloría, entre la percepción de corrupción y la desconfianza, se da cuenta de que la gente empieza a creer que hay más corrupción cuando hay menos confianza en las instituciones. Y al revés, evidentemente, si hay mayor confianza, si uno confía que el funcionario público va a cumplir, la percepción de corrupción tiende a ser menor. Esto no quiere decir que haya más corrupción que antes. Esto no necesariamente significa que uno piense que hay más corrupción que antes en el Estado, sino que sencillamente la percepción es peor porque también hay muchos más casos que se conocen. Entonces, el primer mensaje mío sería: promover la integridad de una institución impacta directamente en cuanto se confía. Y esa integridad, tal como se decía antes, no solo significa un comportamiento legal, sino que implica un comportamiento que tiene que ser ético y también tiene que ser estético, si uno lo quiere poner en esos términos. También el cómo se ven las cosas, cómo se ven desde fuera, tiene que ser un elemento que uno tiene que considerar. La dimensión legal, yo creo que ustedes incluso la pueden conocer, está dada por lo menos desde el punto de vista de la administración pública, y aquí solo me voy a meter con la administración pública, por lo que está señalado en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. Los funcionarios públicos deben observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general por sobre el particular. Pero tal como dijo el ministro Cordero, en realidad pensar que se satisface hoy día el deber que uno tiene solo con cumplir ese estándar mínimo legal es ilusorio. Probablemente eso a uno lo va a salvar de una sanción penal, porque evidentemente lo estético no está sancionado, o lo no estético no está sancionado penalmente. Pero en realidad hoy día de la función pública se espera mucho más. Y además, y si me permite un pequeño paréntesis, sobre todo para las personas que les gustan mucho las redes sociales, uno se da cuenta de que hay como ese narcisismo tan exacerbado, ¿no? de tratar de sentirse admirado, de poner todo en las redes sociales, de esa especie como de
Yo no tengo redes sociales, por eso tal vez lo digo con más libertad, pero esas ganas de publicar todo. Y eso hace que muchas veces conductas que no son muy decorosas, muy estéticas, aparecen como conductas propias de funcionarios públicos y que al final terminan haciendo que se haga una generalización de esa conducta. Todo el mundo tiene una cámara filmadora hoy día en su celular, así es que además es muy fácil que uno incurra en esa otra dimensión, en la dimensión ética, en la dimensión estética. La ley es un mínimo ético, la ley es solo un mínimo ético. Voy a contar una anécdota. Hace un tiempo tuve una conversación con una persona que trabaja en la Defensoría Laboral y que había asistido al cumpleaños de su amigo juez laboral. Dije, pero ¿cómo vas tú al cumpleaños? ¿Cómo el juez te invita al cumpleaños si tú eres defensora laboral? No, me dice, él es muy estricto con nosotros. ¿Qué pensará la otra parte? ¿Creerá eso? Obviamente que no. Entonces, en el fondo, evidentemente que no basta con esa mirada simplemente legal. Hay ciertos valores que evidentemente van más allá de lo legal, que son los valores éticos, y que evidentemente también hay que tener en cuenta que esa percepción va cambiando en el tiempo y en el espacio. Por eso también actuar con integridad supone una dimensión estética que implica hoy día que hay que hacer lo correcto aunque nadie a uno lo esté viendo, porque en realidad sí lo están viendo. Y al final siempre se sabe. Y al final siempre ese comportamiento de uno puede impactar en la propia institución. ¿Cómo ayuda aquí la tecnología? ¿Cómo ayuda la tecnología? Y acá yo quiero pasar algunos mensajes porque creo que pueden ser útiles también para ustedes en su función. Miren, una de las cosas que ocurrió en los estallidos, no solo en el estallido en Chile, sino que, porque esto fue una ola de estallidos que ocurrió en muchas partes de la región y del mundo. Uno de los principales reclamos de los estallidos fue el reclamo por el aumento de la corrupción. No necesariamente, no hay ninguna evidencia que diga que hay más corrupción que antes. Lo que sí hay es que hay muchos más medios tecnológicos, por un lado para detectarla y por otro lado para hacerla pública. Esa es la percepción que existe. No es que hoy día seamos más corruptos que antes, no es que hoy día las autoridades o quienes ejercen poder público sean más corruptos que antes. Lo que pasa es que hoy día se sabe más y hay menos tolerancia a eso. Claro, también es cierto que desaparece más rápido el caso, pero lo que ocurre es que esos adelantos tecnológicos hacen que haya más empoderamiento, los medios tienen más fuentes de información y evidentemente que el anonimato ayuda a que se sepa más. Por eso uno tiene que hacerse cargo de eso. Hay que hacerse cargo. ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos pasado de un modelo clásico, digo nosotros como Contraloría, por cierto, hemos pasado de un modelo clásico a un modelo, yo diría, más moderno, que es lo que voy a explicar inmediatamente. ¿Qué hacía antes la Contraloría? La Contraloría antes hacía lo que yo describo como una pesca de arrastre. Por lo tanto, iba a un servicio público y veía qué podía encontrar. Entonces, claro, como había pocos indicios, nadie iba a hablar, nadie le iba a decir, oye, aquí están los problemas. Lo que se hacía era, bueno, vamos a donde pueden haber algunos problemas evidentes, ¿no? Vamos a ver el pago de las horas extraordinarias. Vamos a ver cómo está la caja chica. Vamos a ver cómo está el reloj control. Puras cosas que evidentemente pueden ser importantes, pero en el fondo no son materiales. Para los recursos de la Contraloría, que no son muchos, no significan una materialidad. Y en esa pesca de arrastre, evidentemente, puede salir mucho o puede salir muy poco. A veces salían algunas cosas importantes, pero no siempre. Por lo tanto, no había una mirada muy estratégica de hacia dónde había que apuntar el objetivo para poder encontrar efectivamente lo que nosotros, y si me permite la expresión, ahora decimos en la Contraloría, dónde están los huesos duros, dónde están, por ejemplo, las grandes lucas. Entonces, por ejemplo, usted me pregunta, bueno, ¿y qué pasó en el caso de las fundaciones? Sé que está ahora, ¿no? Las fundaciones, a propósito del programa de asentamientos, que se llama, es un programa del mismo que se llama asentamientos precarios, en el fondo campamentos, ha ido evolucionando. Entonces, es un programa que tiene 45.000 millones de pesos, en un ministerio que tiene 4,5 billones de pesos de presupuesto. O sea, fíjense que estamos hablando del 1% del presupuesto del ministerio, esa es la magnitud.
y contratos que son de 300 millones de pesos. Entonces, claro, para uno, 300 millones de pesos es muchísimo dinero. Pero en el contexto, si uno mira la gran película, donde tiene que distribuir los recursos para en el año hacer 600 auditorías, porque eso es para lo que alcanza. Entonces le preguntan, tengo el programa de alimentación escolar, 500.000 millones de pesos. Tengo adquisiciones de material bélico, 200.000 millones de pesos. Tengo adquisiciones de carabineros, 100.000 millones de pesos. Tengo subsidios habitacionales, 700.000 millones de pesos. ¿Dónde voy a poner el ojo? Obviamente donde están los grandes recursos. Obviamente donde están los recursos. Entonces, tenía que haber una mirada estratégica y eso es lo que se hizo. ¿Cómo nosotros tratamos de evitar esa pesca de arrastre? Es usando inteligencia artificial y usando algoritmos. Con el acceso a las bases de datos, hoy día no hay muestra, sino que el universo es la muestra, se toma todo. Y ahí se hace ese análisis de riesgos para poder luego entrar de una manera mucho más perfilada a donde pueden haber problemas con el uso de los recursos. Y evidentemente que se encuentran resultados. Miren, esas notas de prensa, y pareciera que ya son pasadas, pero fíjense solo en la primera, la que está ahí en el centro con negro. Dice, revelador informe de Contraloría, 500.000 millones perdidos en subvenciones escolares. Ese es el nivel de magnitud. O sea, estamos hablando de 500.000 millones de pesos en que no se sabe qué pasó con la plata. ¿Dónde terminó la plata? Entonces, cuando a mí me dicen, oye, Democracia Viva se está quedando con 300 millones de pesos o 250 millones de pesos, digo, o sea, que no tiene comparación con esto otro, donde hay 500.000 millones de pesos, no en un año, en varios años, pero que no se sabe dónde están. No se sabe dónde están. Ese es el nivel de hallazgos que existen en la Contraloría. No son decenas, no son cientos, son miles de hallazgos que existen. Y eso ha generado un impacto en la administración porque, en el fondo, la administración lo que tiene es un exceso de observaciones y no tiene capacidad para cumplir con esas observaciones. Entonces, si usted le pregunta, por ejemplo, a la Superintendencia de Educación, que es la primera responsable del uso de esos recursos, no tiene capacidad para poder entrar a revisar qué pasó con esos recursos. Y no hay respuesta para saber qué pasó. Ese es el nivel. Entonces, cuando dicen, ¿hay debilidad institucional? Por cierto que hay debilidad institucional porque no hay capacidad de responder. Porque hay muchos servicios que todavía están en la cultura del papel. Y obviamente que los papeles se pueden perder o se pueden quemar. Para eso usamos datos. ¿Cómo lo hemos hecho con el uso de datos? Con una estrategia que tiene cinco dimensiones para tratar de ser una institución impulsada por datos. En primer lugar, ¿para qué vamos a usar los datos? Es decir, tener un plan. En segundo lugar, ¿quiénes pueden usar los datos? Porque no todos pueden acceder a los mismos datos. ¿Con qué tecnología? ¿Cuáles datos? Es decir, ¿cuáles son las bases de datos a las que podemos acceder? Y ¿quién los gobierna? Es decir, ¿quién manda, quién dirige el uso de los datos? Yo quiero decirles aquí una cosa, porque ustedes tienen a su cargo las declaraciones de intereses y patrimonio. No quiero alertar a nadie, sinceramente, pero eso es una bomba de tiempo. Eso es una bomba de tiempo. Porque tener la información y no haber hecho nada con ella es una bomba de tiempo. Nosotros recibimos las, comillas, rendiciones de cuentas del uso de los gastos reservados, de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de la PDI, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Gobierno. Entonces la ley dice, la rendición de cuentas de los gastos reservados se hará por rubro que no está desagregado. Entonces, ¿qué es lo que yo recibo? 2 veces al año. Dice, me gasté en combustible, me gasté en pasajes, me gasté en honorarios, me gasté en tecnología. ¿Dónde están los papeles? ¿Qué tecnología? ¿Qué pasajes? Nada de eso me entregan. Es imposible analizar eso. No es posible. Porque eso no es una rendición de cuentas, esa es una suma. Entonces, usted el día de mañana alguien le va a preguntar al Contralor, bueno, ¿qué se hizo con los gastos reservados? Por eso, nosotros, como resguardo, le mandamos cada vez que recibimos información un oficio al que nos envía y les decimos, hemos recibido su cuenta, pero esto no es una rendición de cuentas y no podemos hacer nada con ella. La única manera de poder resguardarnos porque nos están aparentemente entregando una información con la que se podría hacer algo y efectivamente eso no es una rendición de cuentas.
Cuando las declaraciones de intereses y patrimonio se hacían en papel, las teníamos en la Contraloría y por lo tanto alguien podría realmente haber ido a cotejarlas, como lo hizo la ministra Romy Rutherford en uno de los casos que ella está investigando, y detectó vacíos en esas declaraciones, faltas de consistencia en esas declaraciones. Pero claro, porque era una. Ella sabía cuál tenía que ir y sabía contra qué tenía que contrastarlo. Y pudo entonces decir, bueno, aquí había un problema ya en la declaración de intereses y patrimonio. Pero ¿qué pasa con todas aquellas otras que se supone que uno tiene que fiscalizar cuando la ley le da los instrumentos? Entonces, por eso quiero luego entrar a ese tema. Bueno, aquí hay un detalle de cómo se hace, qué significa que hay una estrategia, qué significa que hayan personas, qué significa la tecnología, los datos y el gobierno. No me voy a quedar en eso, sino que quiero ir derechamente a las DIP, a las declaraciones de intereses y patrimonio. La Contraloría recibe al año 145.000 declaraciones de intereses y patrimonio y son todas fiscalizadas. Todas se fiscalizan. La de usted también, defensor, por si acaso. La mía también. Y se revisan en su oportunidad, por cierto, es decir, que estén presentadas en tiempo. Se revisan en su completitud, es decir, que sean completas de acuerdo a lo que exige la ley. Y ahí voy a volver sobre eso. Y se revisan en su veracidad, es decir, que lo que me está diciendo, obviamente, corresponda a lo que efectivamente esa persona legalmente tiene. Ahora, ojo, eso sí, porque la ley también tiene sus limitaciones. La ley, por ejemplo, no obliga a que uno ponga todos sus activos, ¿ya? Por lo tanto, si usted tiene activos, por ejemplo, si tiene depósitos a plazo que no están obligados realmente a declarar, ahí no se van a detectar. Tampoco hay acceso al secreto bancario. No se levanta el secreto bancario, evidentemente que no. Pero sí, desde el punto de vista de lo registral, sí está toda la información. Y lo registral aquí no es solo el conservador de bienes raíces, sino que también son otros tipos de registros, bueno, de vehículos, por cierto, pero también todos los registros que tiene la Comisión para el Mercado Financiero. O todos los registros que tiene, entre comillas, que no son registros propiamente tales en términos judiciales, sino que todos los que tiene el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, por ejemplo, todas las participaciones societarias, todos los cambios que hay del punto de vista tributario, son susceptibles de ser controlados con la declaración y contrastados con la declaración de intereses y patrimonio. Entonces, hoy día, si se nos pasa algo, es posible pedirle cuentas a la Contraloría. Antes no, porque no había contra qué contrastarlo. Pero hoy día, si se nos pasa algo, sí se le puede decir a la Contraloría, bueno, usted tiene el mecanismo, tiene la obligación y tenía la información. Porque lo peor es haber tenido la información y no haber hecho algo. O haber tenido el deber de hacer algo y efectivamente no se hizo. Nosotros, a través del portal, recibimos las declaraciones de todo el sector público y de otros organismos que no están obligados a entregar la información a la Contraloría. Le hace el Banco Central, el Congreso y la Fiscalía, el Ministerio Público. Por lo tanto, es una tecnología que está ahí disponible, que se puede usar y que se usa efectivamente y que se pueden hacer los cruces de datos. Evidentemente nosotros no fiscalizamos a esas entidades, ni al Banco Central, ni al Ministerio Público, pero ellos tienen la información. Si uno quiere trabajar con datos, tiene que pensar que por un lado están los datos, que son así como aparecen en el CELEGO, que están desordenados. Los datos siempre están sucios, hay que limpiarlos, alguien tiene que hacer ese trabajo, hay que analizarlos, hay que desarrollar algoritmos para que se haga, hay que presentarlos, o sea, tiene que haber visualizadores informáticos que permitan saber, bueno, que está bien hecha o mal hecha la declaración. Esto mismo lo aplicamos, por ejemplo, en materia de compras públicas, lo aplicamos en materia de personal, lo aplicamos en otros ámbitos, lo aplicamos en materia de, por ejemplo, ocupaciones ilegales del borde costero con otros software y así sucesivamente. Se tiene que poder presentar y hay que armar un relato. O sea, este funcionario, por ejemplo, este funcionario está presentando, y este es un ejemplo real, está presentando un incremento patrimonial desmesurado para su nivel de ingreso, 1.000 millones de pesos. De repente, evidentemente es muy raro, ¿no? Un funcionario de repente tiene activos por 1.000 millones de pesos en bienes raíces, acciones, etc. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que ocurrió? Entonces evidentemente uno dice, pucha, aquí parece que hay algo raro, además de un funcionario que trabaja en una institución
pública relevante en un sector relevante. ¿Qué pasó? Se hace la investigación, había recibido una herencia. Evidentemente que es posible. Bueno, tal vez la mala suerte que murió un familiar, pero también tuvo la buena suerte que recibió esa herencia, por cierto. Pero hay cosas que se pueden explicar. Nosotros, a partir de esto, despachamos cientos de cartas todos los años, que son correos electrónicos, por cierto, a los funcionarios para que aclaren sus declaraciones de intereses y patrimonio. Porque ha faltado algo, porque se le olvidó declarar un hijo, por ejemplo, eso pasa, porque era un hijo que obviamente que no se conocía, y así sucesivamente. Entonces, el trabajar con los datos supone evidentemente poder disponer de esa información. Muchas veces esos datos son incompletos, no están verificados, siempre va a ocurrir eso, pero eso no puede ser una excusa. Entonces las DIP son un caso de éxito en la Contraloría, esas son las magnitudes de lo que nosotros recibimos. Lo que pasa es que no todo se sabe en la prensa, y aquí cuando hay incumplimiento en materia de declaraciones de intereses y patrimonio de los funcionarios públicos, la Contraloría tiene facultades sancionadoras, y se han hecho y se sanciona en virtud de los sumarios a quienes no han cumplido. Normalmente son concejales los que no cumplen, debo decir. Es solo para que sepan, ¿no? Pero han habido ministros también que han estado sumariados, así que... Pero no todo se sabe. Por ejemplo, para analizar las redes societarias y familiares, la Contraloría lo que hace es... Hace 3 contrastes, por lo menos. Por ejemplo, accede a la base de datos del Servicio de Impuestos Internos, a la Comisión del Mercado Financiero, al CIAPER, que es el registro de funcionarios públicos, para poder determinar esto, que es lo que en el fondo es saber, bueno, cuáles son los familiares, cuáles son los vínculos de parentesco por afinidad y consanguinidad que tiene el funcionario. Esto permite, evidentemente, evitar conflictos de intereses. ¿Evita todos los conflictos de intereses? No, porque evidentemente si no hay un vínculo formal no vamos a detectarlo, pero previene bastante. O sea, les puedo decir que hay actos importantes que han sido anulados, en realidad técnicamente es invalidados, por el Ejecutivo, y estoy hablando de actos ministeriales, porque había problemas con esto. No con este Ejecutivo, subsecretario, no se preocupe, no era otros, antes. Ocurrió. Y esas cosas se pueden detectar a través de las DIP. Lo mismo el análisis patrimonial de los funcionarios. Nosotros, con el acceso a las bases de datos, podemos ver cuál es la evolución del patrimonio formal que tiene. Claro, si tienen la plata en un colchón, evidentemente no se va a detectar. Pero todo lo que está formal y aquello a lo que podemos acceder, sobre todo por la vía de impuestos internos, nos permite conocer de esos comportamientos atípicos. Y ahí se hace, como dicen los informáticos, lo hacen como por clúster, o sea, se toman grupos de funcionarios por riesgo y se van analizando cómo evoluciona su patrimonio en un determinado lapso de tiempo. Y lo mismo respecto de las redes societarias, ¿ya? Nosotros, a través de la Comisión para el Mercado Financiero y del Servicio de Impuestos Internos, podemos determinar, bueno, ¿es socio o no? Y esto es un análisis muy interesante, porque en el fondo a uno le permite determinar no solo la sociedad matriz, sino que al final determinar el beneficiario final. Porque evidentemente que están las típicas sociedades en cascada, ¿no? Que este es socio de este, el otro, y uno al final, si lo hace en papel, al final le pierde la ruta del dinero. No hay una obligación de determinar cuál es el beneficiario final, pero sí en términos penales puede ser importante. Entonces, ahí hemos colaborado mucho con la Fiscalía, pero para poder determinar, bueno, efectivamente, hubo no fraude al fisco, hubo no una malversación, porque en el fondo, claro, si uno se queda solo con la sociedad, me acuerdo perfecto de un caso, pero si usted empieza a abrir, se da cuenta que, claro, para hacer estas triquiñuelas no se queda obviamente con la sociedad que está firmando el contrato, sino que va a unas derivadas que tienen participación y a su vez tienen otro giro y otros nombres y otros socios, pero al final llega al beneficiario final y puede determinar que hay efectivamente un problema a partir de esas redes societarias. Unas breves... Yo ya estoy terminando mi periodo como Contralor y por eso me permito manifestar unas pequeñas reflexiones del punto de vista del uso de los datos. En realidad, el uso de los datos es algo que es
este es el presente, ya uno no puede decir esto es de futuro, esto es lo que se hace, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que uno tiene que hacer. Y evidentemente que desde el punto de vista de la Contraloría, lo que hay que hacer es mantener el estándar que hoy día existe, pero también ampliar este uso de datos. Por ejemplo, accediendo a mayor cantidad de fuentes, si es que existen, porque no todos trabajan con datos todavía en el Estado. Hay que mejorar esos registros y esos sistemas, y obviamente que hay que ir actualizando permanentemente las reglas de uso de datos, porque cuando uno tiene datos también tiene mucha responsabilidad, porque lo peor que puede pasar es que, una cosa, que lo hackeen, evidentemente, que esas semanas en que se supo que habían hackeado varios servicios, la Contraloría sufrió cientos de ataques. No nos hackearon, pero el hackeo es una cuestión de tiempo. ¿Sí? En el fondo, todos los servicios son susceptibles de ser hackeados. El punto es, ¿cuánto tiempo el hacker, la pregunta que se hace es, ¿cuánto tiempo me voy a demorar en hacerlo? ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a invertir en hackear a ese servicio? Pero ¿lo va a hackear? Lo va a hackear. Si es que tuviera un año, lo va a hacer. Si no, pregúntenle a los coreanos del norte, a esos son especialistas en eso. Entonces, ¿es cuánto tiempo? Claro, con nosotros tuvimos suerte porque hubo otros que eran más fáciles, pero al final, y uno tiene que estar preparado para eso, al final a uno lo pueden hackear. Eso es lo primero que puede pasar. Lo segundo es que alguien filtre los datos. Ya tienen que haber reglas de ciberseguridad y de uso ético de los datos también. Porque también hay información que es reservada ahí. Y hay que tener mucho cuidado. Y por eso, en la estrategia, el gobierno de los datos es muy importante. Es decir, bueno, ¿quién tiene acceso? ¿Con qué perfiles? ¿Cuáles son los roles que tiene que tener? Y obviamente hay que pasar desde simplemente analizar los datos a predecir comportamientos, que eso ya es una derivada mucho más adelantada. Esto puede ser muy caro, esto puede significar muchos recursos, pero no es imposible de hacer. Y yo, si puedo darles 3 recomendaciones, es que en algún momento pueden avanzar en esto. En primer lugar, hay que invertir en software, en hardware, pero esto significa hacerlo de manera inteligente y tiene que haber un cambio cultural también. O sea, hay que decirle a la gente, el mundo va para allá. Nosotros en la Contraloría tenemos 600 auditores de distinto rango etario, por cierto, y obviamente que algunos con más aptitudes, independientemente del rango etario, con más aptitudes que otros para usar datos. Todos hoy día usan datos. Todos usan datos. Todos tienen que trabajar con datos. ¿Por qué? Porque en el procedimiento está puesto el trabajo con datos. O sea, usted no puede hacer su trabajo si no hay datos. Hoy día, todos los tratos directos, esos que hace la división jurídica o hacen las unidades jurídicas, todos los tratos directos pasan por análisis de datos. Por lo menos para saber si hay conflictos de intereses. Si yo tengo la información, tengo que hacer algo con eso. Claro, en la toma de razón uno pensaría, vamos a ver si están los poderes, vamos a ver si está el nombramiento, vamos a ver si están esas cosas que parecen formales. Evidentemente que tienen que estar, pero lo importante para una institución como la Contraloría es, ¿hay conflictos de intereses o no en esta compra que se está haciendo? Evidentemente que eso hay que, y si tengo la información tengo que hacerlo. Otro elemento importante es tener expertos, no muchos, pero tener expertos que entiendan la institución. Todas las instituciones tienen su cultura, todas las instituciones tienen su forma de hacer las cosas y ojalá que fueran expertos de la propia casa, que se capaciten. Porque uno es muy fácil caer en la tentación de la consultora, ¿no? La consultora que me va a solucionar los problemas. La consultora se va a pasar la mayor parte del tiempo tratando de entender el problema que quieren solucionar. Y va a ser mucha plata. Entonces, ojalá que los expertos estén en casa, estén trabajando con responsabilidad funcionaria, digamos. No con solo responsabilidad contractual, sino que sean funcionarios. Y es que eso fue una de las cosas que nosotros hicimos. Y además hay que ir mostrando pequeños logros, ¿no? Porque si no uno se desincentiva. Hay que mostrar pequeños logros. Claro, a nosotros internamente nos resultó un poco más fácil porque cuando la división jurídica y los abogados empezaron a ver cómo iba para arriba la función auditora mostrando resultados, usando datos, ellos dijeron, bueno, nosotros también queremos mostrar resultados usando datos. Y eso generó una buena competencia. Pero es bueno también tener un camino que vaya mostrando avances a lo largo del tiempo. Eso era lo que tenía preparado. Perdón que me haya ido por un lado que tal vez no era el que esperaban, pero yo creo que es importante saber en qué está el Estado hoy día, qué es lo que se espera del Estado y en qué está el uso de los datos. Esto ya no es una cosa de futuro, no es una cosa que vaya a venir, no es una cuestión que sea lejana. Eso es lo que se hace hoy día en el Estado y es lo que también se espera de uno. Y solo para reiterar,
Lo más peligroso es tener la información y no hacer nada con ella. Ese es un riesgo tremendo, porque algún día, y ojalá que ese día no llegue nunca, ¿no? Alguien le va a preguntar, bueno, ¿y qué hiciste con esa información que tenías que haber usado? Eso, muchas gracias. Muchas gracias, señor Contralor. Agradecemos su importante charla que nos acaba de dar. Para culminar esta parte del encuentro, quiero dejar con ustedes a Lía Cabello Abdala, ella fiscal judicial de la Corte Suprema, quien dará su cuenta pública. Antes de partir, gracias, Contralor. Nos ha ayudado muchísimo. Nosotros tenemos una parte con la DIP y tenemos también ese problema, ¿qué vamos a hacer con la información que tenemos? Y cómo mejoramos también. O sea, a diferencia de ustedes, nosotros tenemos menos acceso a, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos no nos entrega información. Funcionamos con el registro civil, armamos estos mismos monitoros. Tenemos poco acceso a la información todavía y esperamos que se modifiquen las normas para que podamos hacerlo. Bien, muy buenos días. Me gustaría nombrarlos a todos, uno por uno, porque todos los que están aquí los hemos invitado con mucho cariño y porque son una cosa muy importante para lo que ha sido la Fiscalía y lo que esperamos que sea. Pero me voy a asomar mejor a los vocativos y voy a seguir. Todos saben que esta es mi última organización de encuentros fiscales, ¿ya? Y quiero de alguna manera hacer un poquito de recuento. Este mismo hecho, este mismo encuentro de fiscales es una cosa que ha sido muy, muy importante para las fiscalías judiciales. Con ella hemos creado una situación de encuentro de los fiscales, hemos aumentado nuestros lazos de afecto, de cooperación entre nosotros y ha sido realmente una especie de tradición. Ya partimos en el año 2017 y eso creo que ha sido importantísimo. Nos ha ayudado mucho a esto de la pertenencia. Solo la suspendimos en el tiempo de pandemia, ¿no es cierto? Y nos ha incentivado. Ahora, esto terminó con una culminación espectacular en Valparaíso, que organizaron unos encuentros el 7 y 8 de junio pasado, independiente que los han hecho en todos lados, pero gracias a los fiscales de Valparaíso porque nos recibieron con todo. Y les quiero contar algo. El otro día en mi oficina habían 2 fiscales nuevos, más jóvenes y más nuevos, y se acercaron a ver la foto de nuestro primer encuentro, que fue el 2017, y me emocionó mucho, porque para ellos es una tradición. También quiero hacer hincapié en las 2 cosas, en las 2 áreas en que nosotros hemos trabajado fundamentalmente, ¿ya? Y son la fiscalización del debido respeto a los derechos fundamentales en los recintos penitenciarios, que es lo que conoce la mayoría de la gente respecto a fiscalía, ¿no es cierto? Y en el comportamiento funcionario, o sea, probidad y transparencia en el comportamiento funcionario. En ambas, los fiscales nos hemos capacitado mucho, ¿ya? Y nos hemos capacitado concienzudamente. Y hoy día quiero agradecerle especialmente a todos los académicos y a todos los que nos han ayudado en ello, ¿ya? Especialmente, aunque se fue Luis Cordero, ¿no es cierto?, que todos los años con gran paciencia y reiteradamente, ¿no es cierto?, nos ha guiado en este camino, ¿no es cierto?, de la probidad administrativa en el servicio público. Todos los años hemos contado con él. Y en el área carcelaria, desgraciadamente no está aquí, pero está el profesor Álvaro Castro, que nos logró posicionar, imbuir en este concepto que él no lo acunó, pero que nos lo transmitió, que es de inspectores carcelarios, ¿ya? Y nosotros nos atribuimos ese nombre. Pero nuestra capacitación en ambos aspectos ha sido permanente durante todo este tiempo. Ahora quiero señalarles que para continuar esto de una manera más orgánica,
hemos armado 2 comisiones de fiscales judiciales. Una que está destinada a la probidad y transparencia, en la cual participan doña Macarena Troncoso de Santiago, don Joaquín Nilo de Rancagua y don Juan Santana de Temuco. No lo veo. ¿Ya? Y nuestra comisión de cárceles, recintos penitenciarios, cárceles, en que están los fiscales Daniel Grimm, señor Jorge Salas y señor, está por ahí, ¿no es cierto?, Gonzalo Pérez de Talca y el señor Jaime Salas de San Miguel. ¿Ya? Los planes de trabajo de estas comisiones se los entregamos oficialmente y solemnemente al presidente de la Corte Suprema. ¿Ya? Son los planes de trabajo que tenemos para el periodo que se avecina y además los compartimos con el señor ministro de Justicia, que también nos ha apoyado en esta gestión. Bueno, siempre nos ha apoyado. En ambos temas nosotros hemos recorrido un largo camino. En materia carcelaria seguimos, ¿no es cierto?, la senda que trazó la ex fiscala judicial de esta Corte Suprema, doña Mónica Maldonado, a quien saludo a la distancia porque desgraciadamente no pudo asistir hoy día, ¿ya? Y en el tema de probidad y transparencia, en cambio, la senda ha sido un tanto más pedregosa, pero la hemos transitado. Estamos en eso, ¿ya? En este tema de probidad y transparencia hemos cumplido a cabalidad, creo yo, lo que nos ha encomendado el Pleno de la Corte Suprema en cuanto a fiscalización de declaración de intereses y patrimonio y en cuanto a la instrucción de sumarios administrativos, acorde al acta 108, en cuya participación, como en la anterior, en cuya ejecución, participación, difusión, todo aportamos como fiscales judiciales durante bastante tiempo. En cuanto a la declaración de intereses y patrimonio, en el año 2022 nosotros fiscalizamos, claro, nunca tanto como Contraloría, pero fiscalizamos 4.666 sujetos obligados en cuanto a la oportunidad de la declaración, ¿ya? Y en cuanto a que esté completa, o sea, integridad, veracidad y exactitud, fiscalizamos 2.619. Cada fiscal se encarga de, con su, ¿cómo le llaman?, monito web, todo, entrar a ver la veracidad y la exactitud de esa declaración de intereses. De todo esto, este año ya tenemos, en cuanto al eje oportunidad, 3.290 y en cuanto al segundo aspecto de integridad y veracidad y exactitud, 872 personas han sido fiscalizadas por la Fiscalía Judicial. De los resultados de esto, todos los fiscales damos cuenta a nuestros respectivos presidentes, vale decir Corte de Apelaciones, Corte Suprema. Desgraciadamente, la respuesta no siempre ha sido buena. No en términos que nos hayan retado, en términos que no se han hecho lo que los fiscales hemos solicitado que se haga cuando damos cuenta de irregularidades. ¿Ya? Es un tema que no tiene que ver con maldad, tiene que ver con falta de experiencia. Estamos partiendo en esto de las declaraciones de intereses y patrimonio, de forma tal que tuvimos que contarle a los presidentes de Corte qué era lo que tenía que hacer, porque como los presidentes de Corte cambian todos los años, es realmente un poco problemático. Pero bueno, esto es lo que nosotros hemos hecho. Y en cuanto a los sumarios administrativos de investigaciones disciplinarias, desde el acta 15 y después desde el acta 108, hemos realizado 855 investigaciones disciplinarias. Y implementamos ya un sistema, el SITNIF, ¿ya?, que es la plataforma en la cual hacemos estas investigaciones disciplinarias, y en eso quiero agradecer a los fiscales Carla Troncoso, Jorge Norambuena, que se han destacado en que esta plataforma haya ido evolucionando y haya ido respondiendo a las necesidades que se nos van surgiendo todos los días. Así que muchas gracias. ¿Ya? Las demás labores de fiscalización de cumplimiento de estándares fijados a todos los órganos del Estado en materia de probidad y transparencia, esa parte no ha sido fácil. Yo creo que en parte por nuestra experiencia en el tema como fiscales y también
porque hay una cosa que es importante para los judiciales. Romper la inercia y la desconfianza en estos temas es, a lo menos, muy complicado para todos. Todos nos sentimos probos y transparentes y no analizamos el daño que producen conductas que estimamos generalmente aceptadas y que constituyen acciones a veces reñidas con la ética y que impiden el ejercicio pleno del derecho a la justicia. Eso ha sido un encuentro bastante duro. Quiero por eso recordar el planteamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que dice que las dificultades para garantizar el acceso a la justicia reside en controlar la conducta de la judicatura y de los funcionarios de la Administración de Justicia. Y dice, comillas, la corrupción judicial obstaculiza el acceso a la justicia, afectando desproporcionadamente a aquellos que más comúnmente necesitan protección, vale decir, las personas pobres y las marginadas. Lo digo porque hay que tenerlo presente, ¿ya? Y debería inducirnos a revisar permanentemente nuestro buen comportamiento funcionario. A diferencia, por ejemplo, de lo que ha señalado el Contralor, nosotros los temas de dinero, o sea, de meter la mano en la caja, es una forma de corrupción que se da, pero no es la más importante. En términos de nosotros, es mucho más fino lo que tenemos que determinar en cuanto a conducta, porque nosotros ejercemos función jurisdiccional y hablar de coima, todos los jueces decimos ningún problema, pero esas conductas chicas, esas zonas grises que no podemos determinar claramente, esas generan mucha desconfianza, nos restan prestigio como Poder Judicial y son las que efectivamente tenemos que atacar. Bueno, en esta materia, con nuestra comisión nos hemos propuesto diseñar e implementar entonces al interior del Poder Judicial un mecanismo que permita prevenir y destacar focos de comportamiento vulneratorios de probidad y de deberes funcionarios. O sea, determinar esto. Gestionar y coordinar capacitaciones en materia de probidad y transparencia, especialmente orientadas a la labor judicial. También lo tocó el profesor Cordero. O sea, crear instancias en que los jueces y los otros funcionarios de la Administración de Justicia puedan consultar qué comportamiento podría eventualmente, ¿no es cierto?, dañar el comportamiento funcionario, qué comportamiento específico, que a veces ni siquiera la persona que lo está viviendo lo tiene claro. Entonces, la necesidad de crear ese órgano que permita discutir sin problemas estas zonas grises. Eso, bueno, le queda a la Comisión de Probidad. Promover y difundir en la judicatura los principios de ética judicial, con especial preocupación por estas zonas grises que estoy diciendo. El primer punto a abordar, que va a estar a cargo de doña Macarena Troncoso, ¿no es cierto?, es implementar un plan de fiscalización que busque el cumplimiento efectivo y probo de las tareas encomendadas a notarios, conservadores, archiveros y receptores, ¿ya?, con la construcción de una orgánica que establezca criterios de supervisión, fiscalización, seguimiento de problemáticas asociadas propuestas por nuestra fiscal. Esta zona es una complicación. Nos pasa con esto, como nos pasa un poco con el tema de cárceles. Cuando las personas funcionan sin sentir que tienen control, podemos esperar cualquier cosa. No es que las personas actúen mal porque quieran hacerlo, es que se sienten inmunes si no hay control. Y esa es la labor de Fiscalía. Y yo me siento muy feliz que los fiscales se hayan posicionado de esta situación. O sea, son los que tienen que mirar comportamiento funcionario. Fíjense, sobre el mal desempeño de los funcionarios que son receptores judiciales. Gracias, Daniel. Hemos acopiado antecedentes de situaciones graves que pusimos en conocimiento el día lunes del Pleno de la Corte Suprema. Solicitamos, o sea, le señalamos medidas de control permanente, les propusimos, de las que nosotros hemos trabajado, solicitamos que se ordenaran sumarios administrativos y comunicamos al señor fiscal nacional comportamientos que nos parecían constituían delito.
El segundo eje es la supervigilancia efectiva de la conducta de jueces y demás empleados del orden judicial a través de la implementación de un plan de acción y fortalecimiento de la labor fiscalizadora que permita mejorar y complementar los actuales sistemas de control interno que resguardan la integridad y probidad funcionaria y además fomente la prevención y detección temprana de errores como malas prácticas, eventualmente reñidas con la probidad. Cometió un error. Este es el que está a cargo de Macarena Troncoso y el anterior a cargo del fiscal señor Joaquín Nilo. Disculpen, me traspapelé. Y un tercer canal de buenas prácticas y responsabilización que está a cargo del fiscal de Temuco, don Juan Santana, que contempla el diseño y la implementación de un canal de denuncia. Esta herramienta, y yo creo que hoy día lo escuchamos claramente en los dos expositores, es fundamental y tiene todos los órganos públicos para la detención de malas conductas funcionarias. Este proyecto lo presentó la Fiscalía Judicial hace tiempo al Pleno y nos lo rechazaron, pero ahora lo vamos a implementar como Fiscalías Judiciales. Porque realmente necesitamos mecanismos de detección temprana de malas conductas, ¿ya? Y la única forma, o la forma más eficiente de detectar mal comportamiento funcionario es a través de los canales de denuncia, ya sean que denuncian, ¿no es cierto?, personal interno del Poder Judicial, como los usuarios, que tienen muchas cosas que decir de nosotros, ¿ya? Bien, eso estará este año también como un objetivo de la Fiscalía Judicial. Vamos a retomar también un proyecto que iniciamos antes de la pandemia, ¿ya? Y aquí hay fiscales que han estado en ello, ¿ya? Que es, y tiene mucha relevancia en el comportamiento funcionario, y es el apoyo a gestión de tribunales. O sea, implementamos, y no lo voy a nombrar porque siempre se me va a quedar uno en la cabeza, pero ese es un trabajo que hicimos antes de la pandemia, ¿no es cierto?, y que tenía por objeto hacer una fiscalización enfocada en la gestión de tribunales, ¿ya? Y descartar esta lógica, ¿no es cierto?, de supervisión autoritaria y pasando a concebir la labor de fiscalía como un trabajo colaborativo y útil al servicio de justicia. Miro al señor fiscal de Rancagua porque trabajamos mucho ese proyecto, ¿ya? En cuanto al tema carcelario, nosotros hemos monitoreado de manera permanente el cumplimiento de los estándares de respeto a los derechos fundamentales de las personas recluidas en establecimientos carcelarios, visitando periódicamente los recintos asignados a cada fiscal y también supervigilando por cada uno de esos fiscales, ¿no es cierto?, y haciendo seguimiento de las situaciones conflictivas a las que se toma noticia y realizando las denuncias correspondientes y, lo más importante, haciendo seguimiento de las medidas que se han adoptado. Seguimiento de las medidas y seguimiento de las investigaciones, tanto del Ministerio Público como las administrativas, ¿no es cierto?, que se originaron con ocasión de ellas. Pero el mundo nos cambió, ya no solo es la visita de cárceles, porque hemos dedicado especial preocupación en visibilizar las condiciones de grupos minoritarios. Los recintos carcelarios, yo creo que en todas partes del mundo, bueno, aquí en Chile, se construyeron y organizaron para recluir a varones adultos chilenos. Esa realidad se ha visto muy sobrepasada hoy día y debemos de preocuparnos también de las condiciones de reclusión de las mujeres, de los adolescentes, de los migrantes, de los pueblos originarios, de los miembros de la colectividad LGTBQ+, ¿no es cierto? También enfocar ya no solo a estas visitas, sino que a los malos tratos, torturas, incluso muertes que se producen al interior de los recintos penitenciarios, ¿ya? Y ellos son, desgraciadamente, y lo voy a decir, muy mal investigados, por favor, no solo en Gendarmería, también por el Ministerio Público. Se hace una muy mala investigación, una, por supuesto, pésima sanción, ¿no es cierto?, cuando existe. En muchos casos, estas investigaciones son inexistentes, ¿ya? Gracias a la cooperación de distintos organismos, como el Comité para la Prevención de la Tortura,
El Instituto Nacional de Derechos Humanos nos ha permitido ampliar los niveles de fiscalización, pero ha sido fundamental para nuestro trabajo el aporte de jueces de garantía, como el caso de Fernando Guzmán, por ejemplo, al que todos conocen, y la cooperación y apoyo permanente de la Defensoría Penal Pública, ¿ya? Con quienes hemos trabajado distintos proyectos y siempre me cariño especial por eso. ¿Ya? Ahora estamos en el Medicircay, pero la cooperación con la Defensoría ha sido fundamental para poder avanzar en estos rubros, ¿ya? Y ellos nos las han prestado, pero plenamente. Gracias. La Comisión de Cárceles asumió estos nuevos desafíos de fiscalización proponiendo bases programáticas de una política nacional de coordinación de supervisión y seguimiento de los nudos críticos que afectan a las personas privadas de libertad. Hay en este momento muchos controles, lo que es muy bueno, pero esos criterios, ¿no es cierto?, y esa información hay que canalizarla, ¿ya? Hay que poner especial énfasis hoy día, como decía, en los grupos vulnerables, también personas de la tercera edad, mujeres, minorías, etc. ¿Ya? El otro punto que hizo la Comisión este año, gracias, señores fiscales, fue la creación de mesas regionales de trabajo a cargo de un fiscal judicial y que van a contar con la participación de un juez de garantía, un representante de la Defensoría Penal Pública, del Ministerio Público, del Ceremi de Justicia, de las Seremías de Justicia, del Instituto de Derechos Humanos y de Gendarmería de Chile, que van a funcionar con modalidad que ellos acuerden, puede ser presencial o virtual, con 3 sesiones en el año, sin perjuicio de que puedan hacer reuniones extraordinarias, ¿no es cierto? Y que tiene como fin principal canalizar las denuncias recibidas por infracción a las normas que gobiernan el régimen carcelario, a objeto de derivarlas a instancias que correspondan y hacer, lo más importante, seguimiento de las mismas. Estas mesas nos van a permitir también crear alianzas estratégicas con organizaciones vinculadas a la protección de grupos minoritarios, pueblos originarios, adultos mayores, migrantes, minorías sexuales, a fin de obtener insumos que permitan perfeccionar la supervisión carcelaria de la población penal perteneciente a este grupo de personas. Por ello, el 6 de junio pasado, en este mismo Salón de Honor, se celebró un compromiso de cooperación institucional para la confirmación de estas mesas de trabajo, que fue suscrito por quien les habla, por el señor subsecretario de Justicia, don Jaime Gajardo, por don Javier Almenari, fiscal subrogante del Ministerio Público, por don Carlos Mora, como defensor penal público, ¿no es cierto?, por la directora del Instituto de Derechos Humanos, doña Consuela Contreras, y por don Sebastián Urra, por Gendarmería de Chile. La Comisión implementará y gestionará un reporte de seguimiento mensual con la finalidad de que los fiscales y fiscalas judiciales del país hagan seguimiento a las problemáticas relevantes detectadas en las visitas semestrales de cárcel a las unidades penales que les corresponde a cada una y crear una orgánica destinada a monitorear los nudos críticos reportados en las diferentes unidades del país. Esto en las 2 grandes áreas. De paso, voy a mencionar otras funciones que cumplen los fiscales y fiscalas judiciales. Integración de salas para que éstas puedan funcionar. Muchos fiscales integran salas más veces que los ministros titulares y hacen más acuerdos que los ministros titulares. En algunos casos, no estoy diciendo que siempre, pero ya entregamos el reporte, ¿no es cierto?, de integraciones y acuerdos redactados por los fiscales judiciales, además de todas estas otras funciones que deben asumir. ¿Por qué lo digo? Porque creo que ya no es posible que nuestros colegas no valoren de manera especial el gran aporte que se hace desde las fiscalías judiciales a la actividad jurisdiccional y a las Cortes del país. Así que por eso lo resalto, señor presidente, porque realmente de repente no reciben los fiscales la consideración que se merecen. Espero entonces que continuemos creciendo y asumiendo estos desafíos que tienen que ver con la fiscalización carcelaria y con los temas de probidad y transparencia que lo estamos asumiendo. Yo digo, bueno, ya 5 años, pero igual esto es una cosa permanente.
como decían ambos expositores, si nos quedamos solo en el cumplimiento de la ley, no nos sirve. Y esto es renovación de todos los días. Eso es lo que tendrán que hacer en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a la fiscala judicial por sus palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, fiscal judicial. Ponemos de esta forma fin a este acto inaugural del Encuentro de Fiscales 2023. Agradecemos a todas las autoridades presentes y les pedimos por favor a los fiscales judiciales que se queden en el salón, ya que vamos a tomar la foto oficial de este encuentro. Muchas gracias a todos.